Bienvenidos al curso de Certificado de Ingresos y Retenciones, enfocado en el seguimiento de cálculos dentro del sistema HCM. Durante esta sesión revisaremos el origen de la información, la lógica de cálculo y la trazabilidad de los renglones más importantes del certificado tributario, permitiendo entender cómo el sistema consolida los valores reportados. En este curso analizaremos el comportamiento del certificado de ingresos y retenciones desde la perspectiva funcional y técnica. El objetivo es comprender cómo se construyen los valores reportados, qué procesos intervienen y cuáles son las validaciones necesarias para garantizar consistencia y cumplimiento tributario. La presentación está dividida en dos grandes bloques. Primero revisaremos el contexto general del certificado y las condiciones del proceso tributario. Luego analizaremos los renglones del 36 al 60, identificando el origen de la información, los grupos de conceptos asociados y la lógica de cálculo implementada en HCM. El certificado de ingresos y retenciones para los años grabables recientes mantiene la misma estructura normativa desde 2023. Por esta razón, es fundamental validar que la información generada por HCM corresponda correctamente a los acumulados de nómina, aportes, deducciones y retenciones definidos por la normatividad vigente. Dentro del sistema HCM, cada renglón se alimenta de diferentes datos de los acumulados de nómina anual, conceptos y bases de cálculo, provenientes de los procesos de nómina y aportes a entidades externas. El análisis del certificado no solo consiste en revisar valores finales. También implica validar la trazabilidad entre conceptos de nómina, acumulados históricos y parametrización tributaria. Esto garantiza coherencia entre lo liquidado mensualmente y lo reportado finalmente al empleado y a la DIAN. Es fundamental analizar la formulación implementada en el sistema HCM verificando la correspondencia entre conceptos de nómina y los campos del certificado. La trazabilidad de los valores hacia acumulados históricos, consolidados y distribuciones cuando aplican. La correcta parametrización de las bases grabadas, no grabadas, deducciones permitidas y valores sometidos a retención. La coherencia entre lo reportado en el certificado y lo liquidado mes a mes en HCM. Este análisis garantiza que los valores presentados en el certificado reflejen de manera precisa los ingresos y retenciones del empleado, mitigando inconsistencias y asegurando el cumplimiento normativo durante el cierre tributario. El proceso encargado de generar el certificado es el 310, conocido como proceso de interfaces tributarias. Este proceso centraliza las validaciones necesarias antes de generar el certificado y asegura que únicamente se procesen empleados que cumplan las condiciones definidas. El certificado de ingresos y retenciones se genera únicamente cuando se cumplen estas reglas. La primera validación del proceso 310 consiste en verificar que no exista un certificado previo cerrado para el mismo empleado y año grabado. Esto evita duplicidad de información y asegura integridad en la generación del certificado tributario. Además de validar certificados previos, el sistema revisa que existan pagos dentro del rango de fechas parametrizado. La generación del certificado depende de que existan acumulados de nómina cuya fecha de pago esté dentro del periodo configurado en el proceso. El empleado debe tener acumulados de pago dentro del rango de fechas definido. El rango de fechas lo establece la parametrización del proceso 310. Si no hay pagos en ese periodo, no se genera certificado. Se tienen en cuenta los acumulados de nómina cuya columna de fecha de pago esté dentro del rango de fechas parametrizado. Cuando se ejecuta el proceso 310, la información calculada se almacena en la tabla TRH-proceso-interf-terc. Allí se guardan valores numéricos, alfanuméricos y fechas que posteriormente son utilizados por el reporte oficial del certificado de ingresos y retenciones. La lógica principal del proceso tributario se encuentra en el paquete KRH-FEN-DI. Este componente es responsable de ejecutar los cálculos, consolidar información y trasladar resultados a las tablas utilizadas por las interfaces tributarias y procesos de exógeno. En resumen, el paquete realiza las siguientes validaciones. Identifica empleados válidos para certificado. Analiza historia laboral y sociedades. Determina rangos tributarios. Ejecuta formulación y tipos de fórmula asociadas al concepto 3008, rete fuente métodos para el proceso 310. Consolida ingresos, aportes y retenciones. Inserta resultados temporales. Deja lista la información para el reporte del certificado de ingresos y retenciones.
A partir de esta sección revisaremos cada uno de los renglones del certificado, identificando su origen de información, grupo de conceptos asociado, tipo de fórmula y campo donde se almacena el resultado en la tabla de base de datos. Renglón 36. Pagos por salarios. El renglón 36 corresponde a los pagos por salarios y emolumentos eclesiásticos. El sistema toma los acumulados de nómina asociados al grupo 227, considerando únicamente pagos cuya fecha se encuentre dentro del rango parametrizado para el proceso tributario. Renglón 37. Pagos realizados con bonos electrónicos o de papel de servicio, cheques, tarjetas, vales, etc. Este renglón incluye pagos realizados mediante bonos, tarjetas, vales o salario en especie. El cálculo se obtiene sumando los conceptos asociados a los grupos 243 y 450 dentro del periodo de fechas configurado en el proceso. Renglón 38. Valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 UET, artículo 387 A1 Estatuto Tributario. Aquí se reporta el valor correspondiente al exceso de pagos por alimentación superiores al límite tributario permitido en UET. El cálculo considera conceptos relacionados con ingresos para tope de alimentos y salario en especie. Renglón 39. Pagos por honorarios. El renglón 39 consolida pagos por honorarios asociados al grupo de conceptos 228. El sistema toma los acumulados de nómina del periodo tributario definido y los almacena en el campo correspondiente del certificado. Renglón 40. Pagos por servicios. En este renglón se reportan pagos por servicios. El cálculo se basa en los conceptos asociados al grupo 229 y utiliza acumulados de nómina filtrados por fecha de pago dentro del rango parametrizado. Renglón 41. Pagos por comisiones. El sistema registra aquí los pagos por comisiones asociados al grupo 245. La lógica sigue el mismo criterio de acumulados de nómina y fechas de pago utilizadas en los demás renglones tributarios. Renglón 42. Pagos por prestaciones sociales. Toma la sumatoria de los acumulados de nómina, considerando la columna de fecha de pago dentro del rango de fechas, desde y hasta, parametrizado para el proceso 300, correspondiente a los conceptos asociados al grupo de conceptos 246, pagos por prestaciones sociales. Renglón 42. Pagos por viáticos. Este renglón consolida pagos por prestaciones sociales utilizando los conceptos asociados al grupo de conceptos 246. El valor final corresponde a la sumatoria de acumulados de nómina dentro del periodo fiscal evaluado. Renglón 44. Pagos por gastos de representación. El renglón 44 incluye los gastos de representación asociados al grupo 233. Estos valores también se obtienen desde los acumulados de nómina considerando el rango de fechas tributario configurado. Renglón 45. Pagos por compensaciones por el trabajo asociado cooperativo. Este renglón consolida pagos relacionados con compensaciones por trabajo asociado cooperativo. La información proviene del grupo 248 y refleja los pagos realizados durante el periodo fiscal correspondiente. Renglón 46. Otros pagos. En este caso se incluyen otros ingresos laborales que no pertenecen a categorías anteriores. El sistema utiliza el grupo 235 para identificar y acumular estos valores tributarios. Toma la sumatoria de los acumulados de nómina, considerando la columna de fecha de pago dentro del rango de fechas, desde y hasta, parametrizado para el proceso 300, correspondiente a los conceptos asociados al grupo de conceptos grupo 235 u otros ingresos laborales. Renglón 47. Auxilio de cesantía e intereses efectivamente pagados al empleado. Aquí se reportan cesantías e intereses efectivamente pagados al trabajador. El cálculo se obtiene mediante la sumatoria de los acumulados de nómina, considerando la columna de fecha de pago dentro del rango de fechas, desde y hasta, parametrizado para el proceso 300, correspondiente a los conceptos asociados al grupo de conceptos grupo 232, cesantías e intereses pagados. Renglón 48. Auxilio de cesantía reconocido a trabajadores del régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el capítulo 7, título 8, parte primera. Toma el valor consolidado al mes de diciembre del año fiscal que se está procesando, del módulo de provisiones por el concepto 175, cesantía parcial para los empleados que tienen régimen anterior de cesantías. Renglón 49. Auxilio de cesantía consignado al fondo de cesantías. El valor reportado corresponde al histórico de aportes a entidades externas por consignación de cesantías.
La información proviene específicamente del proceso 103 de consignación a fondos. Toma el valor total del histórico de aportes a entidades externas por la entidad FCES correspondiente al proceso 103, consignación cesantías a fondos del año inmediatamente anterior a las fechas desde y hasta de los parámetros del proceso 310, proceso de interfaces tributarias. Renglón 50, pensiones de jubilación, vejez o invalidez. En este renglón se reportan pagos por pensiones de jubilación, vejez o invalidez. El sistema toma los conceptos asociados al grupo 234 y consolida los valores acumulados del periodo. Renglón 51, apoyos económicos educativos financiados con recursos públicos, no reembolsables o condonados. Este campo no aplica para la operación normal de nómina, ya que corresponde a apoyos educativos financiados con recursos públicos y no reembolsables definidos directamente por la normatividad tributaria. Renglón 52, total de ingresos brutos. Sume 36 a 51. El total de ingresos brutos corresponde a la sumatoria de los renglones 36 al 51. Este subtotal consolida salarios, honorarios, prestaciones, cesantías, pensiones y demás ingresos reportados en el certificado. Renglón 53, aportes obligatorios por salud a cargo del trabajador. Toma la sumatoria de los acumulados de nómina, considerando la columna de fecha de pago dentro del rango de fechas, desde y hasta, parametrizado para el proceso 300, correspondiente a los conceptos asociados al grupo de conceptos 241, aportes obligatorios por salud. Renglón 54, aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional a cargo del trabajador. Este renglón consolida aportes obligatorios a fondos de pensión y solidaridad pensional. El sistema identifica los conceptos del grupo 250 y suma los valores descontados al trabajador. Renglón 55, cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS. En esta sección se reportan los aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad. El cálculo utiliza los conceptos asociados al grupo 150 y los acumulados del periodo tributario. Renglón 56, aportes voluntarios a fondos de pensiones. Toma la sumatoria de los acumulados de nómina, considerando la columna de fecha de pago dentro del rango de fechas, desde y hasta, parametrizado para el proceso 300, correspondiente a los conceptos asociados al grupo de conceptos 251, aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias. Renglón 57, aportes a cuentas AFC. El renglón 57 reporta los aportes realizados a cuentas AFC. Estos valores se obtienen desde el grupo 249 y hacen parte de los beneficios tributarios aplicables al trabajador. Renglón 58, aportes a cuentas AUC. Toma la sumatoria de los acumulados de nómina, considerando la columna de fecha de pago dentro del rango de fechas, desde y hasta, parametrizado para el proceso 300, correspondiente a los conceptos asociados al grupo de conceptos 249, aportes a cuentas AFC. Renglón 59, ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses anteriores, numeral 4 art. 206 Estatuto Tributario. Se usa para determinar el tratamiento tributario de las cesantías e intereses sobre cesantías. Toma el promedio de los últimos 6 meses de los acumulados de nómina, considerando la columna de fecha de pago correspondiente a los conceptos asociados al grupo de conceptos 455, ingreso laboral promedio exógena. ¿Qué se incluye? Debes tomar cesantías consignadas al fondo durante el año. Cesantías pagadas directamente al trabajador, si aplica. Intereses sobre cesantías pagados en el año. ¿Cómo se calcula el promedio? El cálculo general es: si no se realizó consignación de cesantías a fondos durante el año actual, el valor del promedio será 0. Si se realizó consignación de cesantías, el cálculo del promedio se determina así. Promedio de cesantías igual a sumatoria del grupo 455, dividido entre número de días del periodo por 30. Donde grupo 455, ingreso laboral promedio corresponde a la sumatoria de los ingresos laborales definidos en este grupo. Número de días del periodo, corresponde a los días comprendidos en los últimos 6 meses contados desde la fecha de corte. Consideraciones. Si el trabajador se retiró antes de la fecha de corte, el cálculo se realiza tomando los 6 meses hacia atrás desde la fecha de retiro. Si el tiempo laborado es inferior a 6 meses, se calcula desde la fecha de ingreso hasta la fecha de corte o retiro, según corresponda. ¿Para qué sirve este promedio? Este valor se usa para definir qué parte de las cesantías está
exenta de impuesto de renta. Gravada, según los límites establecidos por la DIAN. Renglón 60. Valor de la retención en la fuente por ingresos laborales y de pensiones. Finalmente, el renglón 60 reporta el valor de retención en la fuente por ingresos laborales y pensiones. El sistema toma los conceptos asociados al grupo 240 y consolida las retenciones practicadas durante el periodo fiscal. Para finalizar, hemos revisado el funcionamiento general del certificado de ingresos y retenciones dentro del sistema HCM, comprendiendo tanto el contexto funcional como la lógica técnica utilizada para la generación de los renglones tributarios del 36 al 60. Durante la sesión identificamos el origen de la información, los grupos de conceptos involucrados, las validaciones realizadas por el proceso 310 y la importancia de la correcta parametrización para garantizar coherencia entre los acumulados de nómina y los valores reportados en el certificado. Este análisis permite fortalecer la trazabilidad de la información, reducir inconsistencias durante los cierres tributarios y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente ante la DIAN. Esperamos que esta revisión haya sido útil para comprender de manera más clara el comportamiento del proceso y facilite futuras validaciones, seguimientos y actividades de soporte relacionadas con el certificado de ingresos y retenciones. Muchas gracias por su atención y participación.